Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Romanos, el capítulo 6. Y dice aquí, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte y resucitados por el poder del Padre. Así también nosotros resucitamos en una vida nueva. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere al pecado queda liberado de él. Y aquí podemos ver que no podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo. Qué necio es quien desea estar muerto al pecado y piensa que puede vivir con él. En el versículo 8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo vamos a lograr vivir muertos al pecado? ¿Acaso prometiéndole a Dios que no volveremos jamás a pecar? Porque eso en realidad es inútil, pero también es imposible. Y meditando mucho en ello, yo creo que la respuesta está en sus promesas, porque para nosotros sus promesas son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado que nuestras propias promesas a Dios. Y encontré al menos 72 promesas que hablan sobre vivir una vida de rectitud y las recompensas que éstas tienen. Y pues en realidad es su palabra la que nos ayuda en contra de la fuerza del pecado. Y la labor nuestra es ponerla en nuestra mente. Y el motor es el amor que le tengamos a Dios. Pues no voy a mencionar las 72 promesas, pero escogí 3 entre ellas. Y una es en el Apocalipsis 2:10 que dice, el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida. Marcos 8:35 y Mateo 10:39 hablan sobre la misma promesa que dice, el que pierde su vida por amor a Cristo la salvará. También Romanos 6:8 y 2 de Timoteo 2:11 hablan acerca de la misma promesa que dice, el que muere con Cristo vivirá con él. ¿Y qué motivo más fuerte contra el pecado que es el amor de Cristo? Así que en el versículo 14 dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la pregunta que nos hace el versículo 15 es, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? Al contrario, somos esclavos de quien obedecemos, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Porque aquí lo que podemos ver es que no hay intermedios. Y que yo lo que veo aquí es una dicotomía, porque nos podemos preguntar si pecaremos contra tanta bondad y contra una gracia semejante. Y en sí la pregunta es, ¿voy a pecar contra la gracia de Dios? Porque sin duda su gracia nos perdona de todos los pecados. Y aquí esta escritura o este capítulo completo habla de que el fin del pecado es la muerte. Aunque el camino parezca placentero e invitador, de todos modos al final habrá amargura. En el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Y lo que aquí explica este versículo 17 es que sin Dios somos esclavos del pecado, pero el decidir de todo corazón someternos a la enseñanza que nos fue transmitida, nos convertimos en esclavos de la justicia. El versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, me puse a pensar cuál es el fruto del pecado y encontré más de 60 versículos que hablan del fruto del pecado que trae la muerte, pero voy a mencionar solamente uno y ese está en el Génesis 3 del 7 al 23, que dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera.
Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Y bueno, lo que yo entiendo en este capítulo es que solamente podemos ser esclavos ya sea del pecado o de la justicia. No hay intermedios. Y tenemos que decidirnos por uno de dos, porque como dice la Escritura, el que dos amos sirve, con uno queda mal. Que no podemos seguir pecando entendiendo la gracia de Dios, porque no podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo. Es una necedad deseando estar muerto al pecado y pensar que podemos vivir en él. Y es ahí cuando se explica la gracia de Dios. Para quienes quieren seguir pecando, diciendo que Dios nos perdona de todos los pecados. Y sin duda es cierto, pero el deseo o la diferencia la hace el amar a Dios, de no querer volver a crucificar a su Hijo Jesucristo cuando pecamos. Y si tenemos dos opciones de a quién de quién queremos ser esclavos, tenemos que tomar la decisión del fruto que ésta nos va a dar. Si deseamos el fruto del pecado o el fruto de la justicia. Y yo creo que el libro de Génesis acerca del pecado original es cuando Dios los echó de este jardín para que trabajaran la tierra y la mujer sufriera dolores de parto. Y con todo esto viene una consecuencia de malestares que trae el fruto del pecado. Pues sin duda aquí nos llama a tomar una decisión, pero yo creo que la más sabia y la más beneficial para mi vida es tomar el fruto de la paz que trae vivir una vida de rectitud y tener en cuenta de que no soy perfecta y que voy a seguir pecando toda mi vida y utilizar la gracia de Dios para ello, pero no querer abusarla o vivir en contra de esto. Pues ese es mi comentario por hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día.